del monte. Amén. El sermón del monte. El sermón del monte, hermanos, es la presentación de Jesús. Amén. De nuestro Señor. De un evangelio. Amén. Un evangelio del reino. Amén. Un evangelio del reino de los cielos. En el tiempo donde Jesús, hermanos, nace, y en el tiempo donde el Señor comienza su ministerio, había unas ideas, amén, había unos conceptos, amén, había unos planes concernientes a la religión que iban muy en desacuerdo, muy en contra a lo que Jesús empezó a predicar. ¿Qué es lo que hace Jesús, hermano? Jesús viene, amén, viene a, como se dice, ¿verdad?, secularmente, a destapar la caja de Pandora. ¿Okay? Jesús viene a predicar algo diferente, algo nuevo. Amén. Por eso es que, hermano, el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan enseña y dice que Él vino para tropezadero de muchos. Amén. Sí, vino para salvar a muchos, pero también vino para ser tropezadero de muchos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús empieza a enseñar y a predicar, hermano, va muy en contra de lo que la cultura, amén, y de lo que la sociedad de aquel entonces percibía o quería oír. Lo mismo con este tiempo. Lo que Jesús enseña, amén, o lo que vamos a ver hoy en la palabra, va muy en contra de lo que la humanidad actual percibe como bueno. Amén. Entonces, Jesús empieza, hermano, todo este sermón. Las bienaventuranzas van a ser, hermano, como la introducción a las temáticas que Él va a hablar. ¿Por qué? Porque Él nos va a hablar a nosotros. Disculpen, hermano. Él nos va a hablar a nosotros de el evangelio del reino de los cielos. Amén. Jesús, cuando vino a la tierra, Él habló del reino de los cielos. Amén. Él no habló del reino de la tierra. Él no habló de ningún reino terrenal o de la tierra o algún reino de alguna iglesia. Amén. Porque en algún momento la iglesia se hizo la reina, ¿verdad?, del mundo. Y Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó el reino de los cielos. ¿Okay? O sea, la vista, hermano, y esto yo lo he dicho muchas veces, pero tengo que decirlo hoy porque entra en esta temática. La vista del Señor Jesús no era concerniente a cosas terrenales, era concerniente a cosas espirituales, celestiales. El Señor viene a predicar, amén, a enseñarnos a nosotros cómo es que se viven las cosas en el cielo, o en la gloria. ¿Por qué? Porque la meta del Señor es que nosotros lleguemos a la gloria. Amén. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos enseña los paradigmas, las formas, los estatutos. Amén. ¿Para qué? Para preparar nuestras vidas para vivir en la eternidad, no para vivir en esta tierra. ¿Okay? Recordando, claro, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Entonces, la visión del Señor es diferente, amén, a la visión de este mundo. El mensaje del Sermón del Monte va a venir, hermano, a contrarrestar el pensamiento de muchas personas. Y hasta el día de hoy, amén, el mensaje del Sermón del Monte viene a contrarrestar el pensamiento de muchas personas. De hecho, cuando yo estaba estudiando esto, el doctor Wesley relata en su estudio del Sermón del Monte y dice: hay tres clases de cristianos o estudiosos de la palabra de cómo se percibe el Sermón del Monte. Amén. Entonces dice, hay un grupo de cristianos
que percibe el Sermón del Monte como algo que Jesús dijo para el tiempo de él solamente. O sea, rechazan el mensaje como que tenga una implicación actual de este momento. ¿Ven? Entonces, ahí hay un problema. Amén. Hay un problema porque dicen, no, ese mensaje de Jesús, lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, solamente es para el tiempo de Jesús. Amén. Y entonces está otro grupo que dice, el mensaje del Sermón del Monte, que vamos a lo largo de esta serie de estudios, vamos a entrar en todo el sermón, hermano, no solamente el capítulo 5, llega hasta el capítulo 9 casi el Sermón del Monte. ¿Ven? Y entonces, el otro grupo dice, el Sermón del Monte, el mensaje del Sermón del Monte es para Israel en el futuro, en la tribulación. Amén. Y yo les voy a decir ahora por qué existen esas posiciones. Amén. Pero nótese, unos que dicen, eso fue solamente para el tiempo de Jesús, otros dicen, eso es para el tiempo futuro. Pero nosotros, como la iglesia del Señor, decimos, no, es la palabra del Señor, la recibimos para cualquier tiempo. Amén. Nosotros creemos que el Sermón del Monte compete a nosotros también. Amén. Es para nosotros. ¿Por qué hay personas que toman estas posiciones? Porque no les conviene oír, aceptar y vivir lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Amén. Porque Jesús habla de adulterio, Jesús habla de fornicación, Jesús habla de robo, Jesús habla de murmuración, Jesús habla, hermano, de un sinnúmero de temas en el Sermón del Monte. Amén. Y son cosas que Dios exige en un parámetro espiritual que no todos están dispuestos a ¿qué? A seguir, a obedecer. Amén. Este es el mensaje central del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver hoy solamente la parte de las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió Jesús al monte. Amén. Nótese. Estaban en el llano. No sé qué pasó con mi voz, que se me fue. Estaban en el llano. Amén. Yo estaba bien de camino para acá, ¿verdad, hermana? Estaban, hermano, abajo. Amén. En el valle, en el llano. Gloria al Señor. Y de repente, Jesús mira a la multitud. ¿Y qué hace? Sube al monte. Esto tiene una implicación importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo estuvo dispuesto a ir al monte a escuchar a Jesús. ¿Okay? Esto hace la alusión de lo que yo les estaba diciendo, las tres diferentes posiciones de lo que piensan las personas del Sermón del Monte. Hay gente que está dispuesto a subir al monte a escuchar a Jesús. Y hay gente que dice, no, yo me conformo con que el Señor me dé comida y me dé bebida. ¿Okay? Yo me conformo con que el Señor haga milagros en mi vida. Yo me conformo con que el Señor sea bueno conmigo, sea misericordioso, me dé salvación. Pero va a haber un grupo que va a estar dispuesto a subir. Que va a seguir a Jesús al monte, hermano. Amén. Esto es una figura interesante, porque en el ministerio de Jesús mucha gente siguió al Señor por los panes y por los peces. Amén. Pero cuando agarraron a Jesús, amén, para ser crucificado, dice la Biblia que todos lo dejaron solo. No se haga que usted y yo también lo hubiésemos dejado solo. Amén. Nosotros también, hermano, viendo a Jesús en la condición, viendo lo que estaba pasando, nosotros, sí, porque a veces criticamos al pobre Pedro y decimos, ay, Pedro, que negó al Señor. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Amén. ¿Qué ni hubiéramos esperado ir al gallo? En México estuviéramos ya de la nada. Amén. Huyendo porque agarraron al Señor. Entonces,
la figura, hermano, es que Jesús sube al monte, amén, y no todo el mundo va a subir al monte con él. Y se sienta. Y dice, y vinieron a él sus discípulos. Le estaba comentando a mi esposa que es interesante cuando Jesús va a enseñar o va a decir algo clave, algo enfático, algo que es importante. Por lo general, se sienta. Estuve analizando algunos ejemplos en la Biblia. Uno, el sermón del monte, Jesús se sentó a dar ese sermón. Segundo, cuando predicó desde la barca de Pedro, amén, se sentó en la barca. Cuando estaba en la cena del Señor, se sentó a la mesa. Cuando dio las profecías acerca del fin, estaba en el monte de los olivos y dice que se sentó con sus discípulos. ¿Por qué? Porque quiere, amén, que el enfoque, que la atención se le preste ¿a quién? A él solamente. Quiere que se oiga lo que él está diciendo. Amén. Quiere que la gente le dé importancia a lo que está diciendo el Señor. Es como cuando el maestro de la escuela te iba a dar una tarea y toda la clase él estaba parado, pero para la tarea él se sentaba. Y tenías que poner mucha atención porque no era lo mismo que estuviera parado a que estuviera sentado. No se oía igual, no se miraba igual. Y Jesús llega y se sienta, amén, y subieron sus discípulos. El sermón del monte, hermano, es para los discípulos. El sermón del monte no es para el mundano, no es para el no convertido, no es para aquellos que no han recibido a Cristo. Es para aquellos que ya decidieron venir a los pies de Cristo y ya decidieron dedicar sus vidas al Señor. Y ahí el Señor nos va a dar instrucción, hermano. Por eso es tan importante que espiritualmente usted y yo subamos al monte continuamente. ¿Cómo se mira eso? Subir al monte significa que de vez en cuando tú te pones en ayuno, en oración y en lectura de la palabra. Estás subiendo al monte a recibir ¿qué? A recibir instrucción. Amén. Estás recibiendo instrucción de allá arriba. Te van a decir qué tienes que hacer. Entonces Jesús, vienen sus discípulos, amén. Y entonces cuando los discípulos están ahí, dice, abriendo su boca les enseñaba. Tengo que pararme ahí otra vez porque nuevamente todo, hermano, lo que Jesús hace y lo que Jesús dice en este sermón tiene un peso grave. Santo, aleluya. Abriendo su boca rápidamente me remonta al hecho de que cuando Dios abrió su boca para crear todas las cosas. ¿Amén? Sí, Jesús aquí está abriendo su boca. ¿Por qué? Porque les decía, hermano, que la cultura y el mundo de ese entonces tenía unas percepciones y unas enseñanzas que iban en contra de lo de Dios. Entonces se parece mucho al principio cuando el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Y qué hizo Dios en el principio? Abrió su boca para hablar. ¿Amén? Para poner orden. ¿Qué va a hacer Jesús acá? Jesús va a abrir su boca para hablar, para poner orden. Amén. Para declarar, miren, esto no está bien, así se debe de hacer. Miren, esto no funciona, así debe de funcionar. ¿Ven? Entonces, es importante, hermano, que dice el texto, que abrió su boca y les enseñaba. La boca, hermano, la boca del Señor siempre está abriéndose para enseñar. ¿Ven? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir los oídos para escuchar. Porque el Señor siempre está enseñando, siempre está hablándonos. Nos habla por los árboles, nos habla por los pájaros, nos habla por la naturaleza, nos habla por el viento, nos habla por la luna, nos habla por el sol, nos habla por los bebés, nos habla por los animales, por todos lados, hermanos, donde podemos voltear a ver, Dios nos puede estar hablando. Santo.
Por eso es que el discípulo del Señor, hermano, sabe oír la voz de Dios en todos los aspectos, en todas las formas. Y empieza el Señor Jesús a decir bienaventurados. Ahora, esto de bienaventurados, amén, esta palabra de bienaventurados, amén, aquí me dice que les pida a ustedes qué piensan ustedes que significa bienaventurados. Pero bienaventurados es la palabra griega makarios, que significa bendecido o afortunado. Suele interpretarse como felices, pero más precisamente la palabra sugiere la idea de ser felicitado por haber recibido el favor de Dios. Aleluya. O sea, en pocas palabras, Jesús está felicitando a los pobres en espíritu. Amén. Sí, Señor. A los pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Los pobres en espíritu. Esto, hermano, gloria al Señor, significa que son personas que se reconocen espiritualmente que no son autosuficientes. Gente que reconoce que no son autosuficientes, que reconoce que necesitan la vida y el poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo a fin de heredar el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. No habla de alguien, hermano, que está cabizbajo, que está llorando. No, ese no es el punto. Lo que Jesús está proyectando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que saben que tienen necesidad de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos necesitan de Dios aquí? Amén. Yo necesito de Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Entonces, y Jesús dice, pero el resultado de ser pobre en el espíritu, el Señor dice, cuando tú eres pobre en espíritu, tú vas a heredar el reino de los cielos. ¿Amén? Cuando tú reconoces que necesitas de Dios cada día más, amén. Sí, ¿sabes por qué, hermano? Porque a veces hay personas, ¿verdad?, que como Dios les usa, que como Dios les ha bendecido, que como Dios les ha dado, eventualmente se sienten autosuficientes. ¿Cómo se mira eso? Eso se mira en que, si Dios te empieza a usar en algún don de sanidad, antes tú decías, en el nombre de Jesús sana, y la gente sanaba. Y ahora tú dices, yo digo que sane. ¿Qué pasó ahí? Santo. No sé. ¿Qué pasó ahí? Autosuficiente. ¿Verdad? Aleluya. Autosuficiente. La persona siente ahora que el poder es de ellos y ya no le dan la gloria a Dios. Amén. Entra el yo, ¿verdad? El yo. Yo te digo que te levantes. Yo declaro que es. Yo decreto esta otra cosa. Y ahí, hermano, entra el gran peligro de no ser pobre en espíritu, de no pensar, amén, que necesitamos de Dios en todo tiempo. Amén. Así es, Señor. Segundo, Jesús le enseña a sus discípulos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí los que lloran se lamentan por la debilidad humana con relación al patrón de justicia de Dios y del poder del reino. Lloran por las cosas que afligen a Dios. Tienen los sentimientos en armonía con los sentimientos de Dios y se afligen en el espíritu por el pecado, la inmoralidad y la crueldad que hay en el mundo.
los que lloran son consolados a recibir del Padre justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 14. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es esto? Solamente porque usted es emocional y se pone a llorar y por eso va a recibir consolación. No, el que llora en este caso, hermano, llora al ver la aflicción, al ver el pecado, al ver la maldad, al ver, hermano, gloria al Señor, cómo el mundo se autodestruye. Santo. La cultura de aquel tiempo enseñaba, amén, que el que lloraba era débil, que el que lloraba era un perdedor. Bueno, que el pobre en espíritu, amén, era una persona mediocre. El que decía, no, yo solamente dependo de Dios y ya. Le decían, eres un mediocre, eres un ignorante. ¿Qué te dicen a ti? Lo mismo. Que eres un ignorante, que te lavaron el cerebro. Amén. Que eso de confiar en Dios solamente no te lleva a ningún lado bueno. Que eres como una oveja, ¿verdad? Que le estás dando el dinero a la iglesia y al pastor y enriqueciendo al pastor. Bueno, fuera que me estuvieras enriqueciendo. Pero eso es lo que dice la cultura, eso es lo que dice la sociedad de este tiempo. Amén. Y Jesús dice, no, esto significa, amén, esto implica que los que lloran, amén, van a recibir de parte de Dios la consolación por llorar por las cosas que Dios también lamenta. ¿Cuáles son las cosas que Dios lamenta? El pecado de esta humanidad, la crueldad de esta humanidad. Cuando intercedes, amén, por los niños que mueren alrededor del mundo porque no tienen que comer. Cuando hay gente en este mundo que tienen la capacidad de darle de comer a todos esos niños 5 o 6 veces al día, no se tocan el corazón para darle de comer a esos niños que están muriendo todos los días por hambre. El Señor enseña, el que llora por eso va a recibir consolación. El que llora por el encarcelado, hermano, ¿cuántas veces oramos y oramos por todo lo de nosotros? Me duele el dedo pequeño, hasta por mi dedo oro, pero me olvido, nunca me acuerdo del que está en la cárcel. Nunca me acuerdo de la viuda que no tiene el sustento. No me acuerdo del huérfano que no tiene que comer. Pero que dice el Señor, bienaventurado vas a ser bendecido, vas a ser feliz, vas a ser agradable delante de Dios cuando llores por las cosas que le duelen a Dios también. Hermano, porque a Dios le duele, amén, que los niños sufran. Santo. Oh, sí, Señor. Sí, porque hay gente que piensa, hermano, que Dios es tan malo, que Dios no manda comida al mundo. No, hermano, en este mundo hay comida para que traguemos todo el día si queremos. Amén, aleluya, sí, Señor. Pero es, hermano, por la rich people, ¿cómo se dice eso? El greed, la gente que son greedy, el egoísmo. Santo. En este mundo hay comida, hermano, pero hay gente egoísta en este mundo que no permite que la comida llegue a los lugares donde tiene que llegar. El hombre anaranjado de aquí está bloqueando todos los recursos para que lleguen a Cuba. Hermano, esa gente se está muriendo ahí. Pero hermano, gloria al Señor. ¿Y qué hacen los cristianos de este tiempo? Ay, sí, mi presidente, que Dios te bendiga. Dios te bendiga nada. Santo. Santo. Bloqueándole los recursos a la pobre gente, se están muriendo. Están muriendo, hermano, los cubanos, los niños. No tienen medicina, no tienen alimento. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Amén. Pero ¿qué hacen las grandes potencias? Le bloquean los recursos a Venezuela, a Irán, amén. A Rusia. ¿Qué tiene la gente de amén que pagar?
por las malas acciones de sus gobernantes. Déjenlos que coman por lo menos. Amén. Yo sé que esta enseñanza a veces nos puede meter en problemas, hermano. Pero ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo: bienaventurados son los que lloran, los que se duelen por el dolor de Dios, porque Dios no quiere que el mundo sufra. Dios no quiere que la gente se siga muriendo en Haití también, hermano. Pero ¿qué sucede? Que la arrogancia, amén, de algunos hombres, porque son algunos de este mundo, ha llevado a naciones completas a la ruina. A la ruina, hermano. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Llorar por ellos, hermano. Interceder por ellos. ¿Y qué dice el Señor que va a recibir cuando lo hagamos? Vamos a recibir consolación. ¿Cómo consolación? Vamos a recibir de parte del Dios justicia. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a traer justicia, no solamente sobre los regímenes, porque a veces pensamos y decimos: no oro por Cuba porque es que por el comunismo, por esto, por el otro. Eso déjeselo a Dios, que Dios es el que trae justicia, hermano. Así es, Señor, aleluya. No, que los gobiernos, que en México el gobierno, que eso hay que dejárselo a Dios. Dios es el que va a traer la justicia, pero ¿sabe qué más va a traer? Va a traer paz. Y va a traer gozo. ¿Paz a quién? Paz a ti. Y paz a ti también. Y por aquellos que estás orando, por aquellos que estás intercediendo. ¿Sabe cuándo? Cuando lo hagamos. Por eso es que a mucha gente no les gustan tampoco las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas te dicen: vas a recibir esto cuando tú hagas esto. ¿Ven? A mí no me gusta decir mucho esto, hermano, pero el evangelio es dando y dando. El evangelio es dando y dando. Quien te haya enseñado que el evangelio es: dame, Señor, dame como pichón, dame, yo comiendo. No, quien te enseñó eso te enseñó mal. El evangelio es dar para recibir. Creo que a veces la gente enseña un evangelio, hermano, donde siempre yo estoy recibiendo. Ay, dame, Señor. Dame, Señor. Estamos como pajaritos, ¿verdad? ¿Usted ha visto los pajaritos, verdad? Sí. Que llegan las pájaras y dándole de comer, y dándole. Y así a veces está uno como cristiano, ¿verdad? No. No, Señor. Hay que dar también. Sí, Señor. Aleluya. Hay que ponerse en la brecha. Sí, Dios, hay que trabajar para que también Dios, hermano, se mueva a compasión a nosotros. Entonces, el tercer, ¿ya no nos gustó o seguimos? Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano. Y dice, mira, a mí, hermano, a mí mismo, ¿verdad? Me pasa. Por ejemplo, yo hoy estaba releyendo esto y escudriñándolo, y había un comentario que estaba un poquito más, ¿verdad? Más allá, más elevado, más fuerte. Porque hablaba no solamente de la bienaventuranza, sino que hablaba también de que cómo nosotros trabajamos con nuestros propios pecados. Porque al no hacer algunas de las cosas de las cuales Jesús habla aquí, se nos constituye a nosotros pecado. Y entonces, eso como que, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, a veces como que le cae un agua fría encima, ¿verdad? Y como que dice: ay, Señor, ayúdame. ¿Sí, hermano? Entonces, Jesús continúa con el versículo 5 diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No me estoy enfocando tanto en los beneficios, ¿verdad? Pero de aquí en adelante ya vamos a ver. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos, hermano? Es decir, los de corazón humilde. Son los que se postran delante de Dios, se someten a Él, encuentran en Él su refugio y consagran a Él todo su ser, se interesan más en la obra de Dios y en el pueblo de Dios que en lo que pueda sucederles personalmente a ellos. Gracias, Señor. Los mansos y no los agresivos finalmente le darán la tierra. Santo, aleluya. Hay que ser manso, hermano. Amén. Hay que ser humilde. Sí, Señor. Mire, Señor,
si queremos heredar la tierra, acuérdense que Jesús está hablando en términos espirituales, hermanos. Allá arriba hay una heredad. Amén. Amén. Allá arriba hay una heredad, hermano. Amén. A veces nos preocupamos mucho por las heredades, ¿verdad? Y los terrenos que tenemos aquí, ¿verdad? Y la tierra que te dejar. Amén. Nos preocupamos a veces mucho por lo terrenal, hermano. Pero miren, pero muy preocupados por lo terrenal, pero bien activos. No, hermano, hay que ser manso. Así es, Señor. Hay que ser humilde, hermano. Gloria al Señor, para heredar la tierra. Amén. Amén, así es. Hermano, ya Dios tiene algo interesante, algo tremendo dentro de la escatología, que es el estudio de las cosas finales. Algo que descubrí hace no mucho, hermano, es que Dios ya tiene preparado, amén, Amén, así es, Señor. en la heredad, en la tierra, amén, que Él nos va a dar. Ya Él ya tiene preparado, ya todo está en orden, amén. Amén. Por decirlo de esta manera, ya tu lote tiene tu nombre. Santo, aleluya. ¿Sí? Sí, así se comprendió mejor, ¿verdad? Amén. Ya tu lote, ¿verdad? Tu pedazo de terreno ya tiene tu nombre, ya está marcado, ya está reservado. Ahí, hermano, nadie más puede ir a construir, nadie más va a construir ahí sobre ese terreno. Eso ya es tuyo, ya Dios te lo dio. Amén. Santo. Así es. Ya el Señor lo tiene preparado para ti, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir siendo manso y humilde. Amén, así es, Señor, aleluya. Pero ya andan vendiendo los terrenos y Por ahí ya los andan vendiendo en 5,000 de down payment, ¿verdad? De depósito, 5,000 dijeron, ¿verdad? De depósito. No, hermano, eso es falso. Y en ese terreno, amén, en ese terreno dice la Biblia que tenemos que edificar, que hay que ir edificando, amén, en lo espiritual. Pues ahí está tu terreno, y basado en lo que tú haces en esta tierra. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de tu galardón allá en el cielo. Las obras no te salvan, pero las obras que haces, las obras te ayudan a que tu casita allá arriba se vaya edificando mejor cada día más. ¿Amén? Claro, ¿verdad? Eso tiene su explicación bíblica y todo. Yo se los estoy diciendo así, ¿verdad? Pelado, pero eso, hermano, es bíblico, ¿verdad? Eso es bíblico. Santo. Y entonces, hermano, ya esa heredad ya está ahí. ¿Amén? Ya el Señor ya te dio esa heredad. Hay que mantener entonces, ¿verdad? El perfil bajo. Amén. Hay que mantener el perfil bajo, los mansos. Bienaventurados, dice el 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es uno de los versículos, hermano, más importantes del Sermón del Monte. Número 1. Requisito fundamental para todos los que viven piadosamente es tener hambre y sed de justicia. ¿Okay? Santo. Todos debemos de tener hambre y sed de justicia. Cuando vamos a la Biblia, Moisés tenía hambre y sed de justicia. El salmista en el Salmo 42 tenía hambre y sed de justicia. El apóstol Pablo habla de hambre y sed de justicia. O sea que la condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y su sed. Santo. A la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la comunión con Cristo, a la comunión con el Espíritu Santo, a la justicia, al poder del reino, al retorno del Señor. Eso es tener hambre y sed de justicia. ¿Cuál es mi anhelo? Mi anhelo es que Cristo venga por mí. Mi anhelo es ser lleno del Espíritu Santo. Mi anhelo es estar cerca de Dios. Mi anhelo es consagrar mi vida a Cristo continuamente. Hambre y sed de justicia. Si yo tengo eso, amén. Número 2, nos dice acá, el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay afán de este siglo. Engaño de las riquezas, el deseo desmedido de tener las otras cosas de este mundo, los placeres de esta vida, y cuando deja de permanecer en Cristo, cuando se le acaba el hambre por Dios y su justicia, muere espiritualmente. Por esta razón,
Es necesario que sea sensible a la obra convincente del Espíritu Santo en su vida. Los que no cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados. Serán saciados. Por eso es que es una bendición tener hambre y sed de Dios. El salmista decía: yo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces clamamos, hermano, y deseamos la presencia de Dios? A veces, hermano, pareciera como que Dios tiene que obligarnos a nosotros para meternos en su presencia. Y se supone que nosotros somos los que tenemos que tener el hambre y la sed de Dios. Amén. Somos nosotros los que tenemos que desear. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Imagínense, hermano. Tenemos que nosotros quererlo. Amén. Nosotros somos los que tenemos que querer de Dios. Lo repito una vez más, hermano. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sed y esa hambre del Dios nuestro, entonces dice: ellos van a ser saciados. Ya son las 9. Señor, aleluya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, ¿qué te digo? Si tú das, vas a recibir. Amén. Si tú das, vas a recibir. Das misericordia, recibes misericordia. Pero si no damos misericordia, no recibimos misericordia. Amén. Esto es lo que Jesús enseñó más adelante, donde decía: si por gracia recibiste, entonces dad gracias a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sobre todas cosas guardadas, decía el proverbista, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el que limpia su corazón, amén. Estos de limpio corazón son los que han sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios y ahora se esfuerzan sin artificios por agradar y glorificar a Dios y ser como Él. Hermano, hay que procurar ser como el Señor. Acuérdense la enseñanza que nos enseñaba Juan el Bautista, donde él decía: yo me guardo para que Él crezca dentro de mí. Para que Él crezca dentro de mí. Hermano, que el carácter, amén, la evidencia de Cristo se refleje cada día más dentro de nosotros. Cuando somos limpios de corazón, entonces el resultado va a ser que vamos a ver a Dios. Por eso es que la Biblia, hermano, enfáticamente, la Biblia no se contradice. El Señor dice que sin santidad nadie será santo. Eso es un corazón limpio, un corazón santo, hermano. Señor, aleluya. Un corazón santo. Ve, hermano, que todas estas cosas van en contra de lo que el mundo proyecta. Entonces dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que mucha falta nos hace a veces ser pacificadores. No, hermano, no le piquemos las costillas a los demás para que se estén peleando. ¿Ves? Hay una frase, hay una palabra que se dice instigador, ¿verdad? ¿Qué es un instigador? Un instigador es lo contrario a un pacificador. Un instigador, hermano, es el que viene y te dice: oye, fulana, ¿sabías? ¿Escuchaste? ¿Te dijeron lo que dijeron de ti? No, si lo hubieran dicho de mí, yo sí le doy una desgreñada. Eso es una persona instigadora. Amén. Y Jesús dice: no más instigar. Ahora vamos a ser, amén, gloria al Señor, pacificadores. Amén. Ahora vamos a apaciguar
el enojo. Y el que no lo pueda hacer, entonces, el resultado sería que no va a ser llamado hijo de Dios. Porque dice que el pacificador, ellos van a ser llamados hijos de Dios. Pero el que no puede pacificar, entonces no puede ser llamado hijos de Dios. Recuerdes, hermano, que la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. A veces hay gente, ¿verdad? Y yo era gente, ¿verdad? Que vienen y le dicen al pastor, pastor, debió de haber esto, aquí, acá. Porque yo también le decía a un pastor, ¿verdad? Pastor, ¿por qué no hizo esto? Me hubiera dicho aquí, allá. Y estoy aprendiendo, hermano, que a paz nos llamó el Señor. Que tenemos que ser pacificadores. Que hay que hacer que las aguas que bajen, se calmen. No alterar las situaciones, no subir las situaciones a que calienten más, sino a que bajen. Amén. Porque cuando somos pacificadores, entonces el mismo Dios nos va a dar el título de que somos sus hijos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí ya Jesús está introduciendo otra temática que implica que por causa de su evangelio, por causa de su predicación, por causa de la vida santa, amén, en ocasiones vamos a ser perseguidos, pero cuando eso suceda, hermano, dice, eso es una bendición porque entonces tenemos ganado, ¿verdad? O tenemos como cumplimiento el reino de los cielos a nuestro favor. Esto es maravilloso, hermano. Esto es tremendo lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos, amén. Está rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, hermano, el que perseguía, el que era perseguido, amén, era un ladrón, era un maleante. El pueblo de Israel seguía siendo perseguido por ser judíos, por creer la religión que creían, hermano, y ahora Jesús, y eso lo miraban como algo malo. Y ahora Jesús les dice, eso es una bendición cuando sufres por causa de la justicia. Porque tuyo es el reino de los cielos. Así es, Señor. El último, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ahora esto se convierte personal. Ahora esto, hermano, ahora esto es personal. Cuando por la causa de Cristo os vituperen y persigan. O sea, cuando hablen mal de ustedes por la causa de Cristo. Cuando crees en el Señor. Cuando crees en el Evangelio. Cuando vienes a los pies de Cristo y hablan mal de ti y te miran mal y te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuelvo a la temática que estaba hablando anteriormente. No solamente tienes tu terrenito, tienes tu galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué son tan importantes las bienaventuranzas? Porque las bienaventuranzas, hermanos, nos abren a nosotros la óptica de lo que Jesús quiere de nosotros. Amén. De lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. No solamente de los 12 discípulos, de los apóstoles. Amén. De cada uno de nosotros, de cada discípulo del Señor. Nos abre esta óptica y nos enseña que la posición, hermano, celestial, lo espiritual es lo más importante para el Señor. No tanto lo físico, no tanto, hermano, lo material, sino que a Dios le importa cómo es que nosotros caminemos en el Espíritu. Las enseñanzas del Sermón del Monte y las bienaventuranzas son un llamado a una vida que desafía las normas culturales y sociales de cualquier época.
Esto es un desafío. En un mundo que valora el poder, la riqueza y el éxito, Jesús establece un paradigma radical que pone de relieve la importancia de la humildad, la misericordia y la búsqueda de la justicia. Estas 4 cosas. Jesús le va a dar más importancia a la humildad, la misericordia y la búsqueda de la justicia. Estos principios del reino de Dios no solo transforman la vida de los seguidores y discípulos de Jesús en su tiempo, sino que siguen resonando en nuestros días, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores como creyentes. Hay que meditar, hermano, sobre nuestras prioridades, amén, y sobre nuestros valores como creyentes. ¿Cuáles son los valores que estamos aprendiendo? Santo. ¿Cuáles son los principios que estamos aprendiendo del Evangelio? O vinimos al Evangelio y seguimos creyéndonos, amén, los cuentos que nos contaban allá en la otra iglesia. Amén. O seguimos teniendo los mismos principios, los mismos valores que teníamos antes, que eran muy pocos, que estaban muy cerrados, que estaban muy alejados de la gracia de Dios. Amén. Hay que evaluar. Amén. Oh, gracias. Hay que evaluar. Esto es lo que el Señor me está pidiendo. Santo, aleluya, sí, Señor. Esto es lo que Dios está exigiendo de mí. Yo quiero recompensas. Yo quiero la bendición de Dios. Esto es lo que Dios está exigiendo de mí. Estoy dando la talla. Estoy llegando a la estatura. Estoy trabajando. Estoy viviendo como el Señor lo está pidiendo aquí. O sigo siendo un pajarito que estoy pidiendo que me den y que me den y que me den. Amén. Y yo no estoy poniendo nada de mi parte. Amén. Santo. Estos mensajes, hermanos, del Sermón del Monte nos confrontan. Amén. Son confrontativos, sí. Son confrontativos, hermanos, pero nos enseñan estos principios y estos valores. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sigan siendo transformadas y para que podamos servirle a Dios aún con más fidelidad. Señor, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros no sabemos a veces cómo caminar, pero el Espíritu Santo nos enseña. Amén. Y una de las formas que el Espíritu Santo nos enseña es por medio de la palabra del Señor. Amén. Y qué mejor palabra que el sermón de Jesús, que el mensaje de Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Oremos y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración en esta tarde, mi Dios. Permite que tu palabra quede en cada uno de nuestros corazones como un lienzo, Señor, como una marca, para que podamos vivirla, para que podamos hacer partícipes de ella y no desviarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, ni en un momento, Señor, sino que podamos perseverar en ella, Señor. Permite, oh Dios, que podamos meditar en la enseñanza del día de hoy y que esta enseñanza, Señor, aleluya, no se quede en el aire, sino que, Señor, entre en cada uno de nuestros corazones y podamos asimilarla y podamos, Señor, vivirla, Señor, y